Bienvenido familia Pure Cycling a este nuevo podcast con un invitado de lujo, súper especial que les traemos hoy. Definitivamente no es una entrevista normal, es una entrevista a la cual vamos a aprender todos, porque yo soy el primero acá que quiero aprender de una persona con los éxitos de este gran invitado. Algo que nadie creía posible para Costa Rica, algo que realmente es un orgullo, podemos decir así, ¿verdad? Bueno, yo lo siento así porque yo cleteo desde hace más de 30 años, Jason, Ujú. y realmente para mí es un orgullo lo que vos lograste. Campeón panamericano élite, ¿verdad? Nada más y nada menos que compitiendo contra nombres como Fernando Gaviria y ganando donde más les duele, en la propia tierra de ellos, ¿verdad? Entonces, lo más interesante no es la medalla, es todo lo que tuviste que pasar por ahí Ujú. para poder llegar ahí. Entonces, Jason, bienvenido a Pure Cycling y a Puro MTV. Qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias. La verdad es que muy contento de ser invitado a este programa. Yo espero que podamos hablar algo que a la gente le guste, ¿verdad? Que le llame la atención y contar esa historia de cómo ha sido todo Sí, el proceso que hemos tenido. Yo creo que ha sido algo un poquito, ¿verdad? Complicado, pero siempre sabiendo salir adelante. Yo creo que, nada, o sea, contento primeramente por estar acá, saludarlos a ustedes. A gracias. las personas que nos ven y nada, yo espero que lo podamos pasar bien hoy. Buenísimo, así va a ser, Jason. Gracias de verdad porque sabemos que tenés una agenda muy ocupada y ahora pues también vimos que ahora sos padre también de familia. Muchas felicidades por Ah, muchas gracias. que esa familia vaya creciendo, esos ciclistas vayan creciendo también. Que pronto te hagas un equipo, vos también Sí, ahí ¿verdad? de ciclistas, ¿verdad? Entonces, no, qué gusto, de verdad. Y con full presas hoy, pero llegaste bien. Ujú, ujú. Contanos, ¿de dónde nació Jason Huertas y un poco ahí de tu trasfondo? ¿Cuándo iniciaste en el ciclismo, Jason? Bueno, la verdad es que yo de pequeño a mi Ujú, papá le gustaba mucho la bici. Mi papá ujú, compitió en ciclismo. ajá, Ese, bueno, no tuvo la oportunidad que tuve yo, ¿verdad? sí, Que fue que él sí me apoyó, por lo menos en lo que él pudo, ¿verdad? A él no, a él el papá nunca lo apoyó, nunca lo... Más bien yo creo que como que le quitaban esa mm, ilusión que él tenía. sí. Por ahí un tío me contaba que era muy bueno. Dije que quebraba los platos a la mitad, a los 54. Entonces, bueno, yo creo que ya más o menos nos vamos dando cuenta de dónde sale uno, ¿verdad? Este, yo creo que yo comencé, si no me equivoco, como en el 2013, 2013. creo. Antes de Mm, eso había tenido bicicleta de montan siempre. Mi papá siempre me tuvo bici desde pequeño, a mí y a mi hermano. Hasta mi hermana tuvo bici. Y bueno, ya después empezaron unos vecinos ahí como ujú, un sobrino de un primo de Marconi Durán, mm, Alan. se Ese metió ahí. empezó que quería meterse al ciclismo, que una cosa, que otra, y bueno, se metió, empezó con Jaime Rodríguez, ¿verdad? Ujú, Y ya yo ahí a ver, y un día otro vecino, casi que los que siempre andábamos en bici juntos, porque antes de eso siempre íbamos como a la recreativa juntos y todo eso, pero ya después de eso ya él como que, bueno, Marconi lo jaló un poquito al lado de la ruta y eso, entonces ya lo jaló a él para un lado y quedamos nosotros dos del otro. ujú, Mi otro amigo compró una bici, Eric. Eric compró una bici y yo recuerdo que él trabajaba, entonces los fines de semana no la usaba o entre semana, no recuerdo. Creo que era que la usaba solo los fines y entre semana no. ujú. Entonces entre semana empecé a usarla yo y él la usaba los fines. Y yo agarré la bici y en 2 semanas ya estaba a nivel de casi todo el grupo. Yo me acuerdo que en 2 semanas ya yo andaba bien, andaba ahí con todos. Ujú, ujú. Y yo creo que bastó como un mes y medio y empecé ya a darle por la jupa a más de uno. Y Sí, entonces de como a ver eso que uno de, pues a mí me llama la atención mucho el ciclismo, ¿verdad? ujú, Primeramente, a mi papá también le hacía mucha ilusión. Bueno, mi familia, yo creo que en sí, al principio mi familia no estaba tan vinculada, pero ahora hay muchos que están detrás mío siempre ahí apoyando. ujú. Pero sí, en ese momento fueron como ellos dos los que me jalaron
a ese cambio. El cambio me gustó, la verdad me llamó mucho la atención. Ahora, Ujú. no me gusta más la ruta que el mountain. O sea, prefiero mil veces el mountain que Ya. la ruta. Ahora, ¿qué pasa? Ahí, pues nunca he podido ganar una carrera de mountain tan siquiera. He participado y todo, lo siento como un gran desestrés, pero Ujú. no, como que no me va tan bien como me va en la bici de ruta. Y Ujú. bueno, de ahí ya para adelante empecé ahí a ir a carreras. Ujú. Recuerdo que hice la primera carrera, era una carrerilla pirata allá en San Carlos, en la Musmani. Ujú. La corríamos con los élites, pero, o sea, estaban como los élites, pero cuando eso no estaba, digamos, los élites de la Junta o los de Economy o los de, en Ujú. ese tiempo estaba también por ahí Pix, habían varios equipos. Ujú. Estaban los élites, pero como los élites de San Carlos, ¿verdad? Que corrían contra todos ellos, pero Sí. de ahí yo ese día decidí correr en élite y era prejuvenil. Sí, prejuvenil de primer año. Con el famoso Cuba, seguro, ¿no? Exacto, yo creo que con ese era la carrera. Bueno, ese día la carrera tenía como 120 kilómetros Sí. y bueno, y me dijeron a mí que intentara llegar ahí al final y que ganara. Yo recuerdo que, bueno, hablamos con Jaime ahí y al final, yo me acuerdo que yo me venía muriendo de la sed. Faltaban como 2 kilómetros a meta y yo bajé por agua. A 2 kilómetros de meta. Justamente ahí anticos del puente La Fortuna. De Ajá. entrar a La Fortuna, ahí bajé yo por agua. Como por donde está el Maxi Palí. Ajá. Ahí bajé yo por agua. Yo bajé por agua, me eché un poco en la boca y otro poco encima y tiré la botella por allá y fui para adelante y me puse a sprintear y gané la carrera. Y Ajá. por allá llegó Jaime, enojadísimo conmigo, me recuerdo, me decía, Jason, pero es que usted cómo se va a bajar al carro a 2 kilómetros de meta, era más fácil ir, ganar y después tomar agua. Sí, Le sí. digo, no, es que yo tenía mucha sed, le decía yo. Y él no sabía que yo había ganado. Lo que hacía era regañarme que por huevón había perdido la carrera, que como no había ganado. Y le digo yo, pero tranquilo, le digo yo, si yo fui el que gané. ¿Cómo usted ganó? Me hacía. Y una vez me abrazó y bueno, ahí ya cambió todo. Pero sí, esa fue la primera carrera que yo tuve. Me fue bien, ¿verdad? Después de ahí yo creo que abrí los ojos un toquecito más porque ya me llevaron a la vuelta prejuvenil. Ujú. Primero que todo no había experiencia de nada. Eh, yo sabía cerrar bien, pero nunca supe, o sea, nunca sabía cuánta distancia. Yo nada más veía la raya y me mandaba. Ujú. Si me alcanzaba y si no, pues no. Yo me acuerdo que esa vuelta de la juventud fue relativamente plana. Lo que hubo fue una contrarreloj, que fue la que decidió todo. Yo ni bici de contrarreloj tenía en ese tiempo. Yo lo que tenía era la bicicleta del vecino, que a lo último terminó vendiéndomela para que yo siguiera andando en ruta. Ujú. Y entonces había quedado como de 32 en esa carrera. Y yo era la mejor posición, fue cuarto, quinto en una etapa. Ujú. Y bueno, y de ahí me digo, ya no, no, ¿qué es esto? Yo ocupo seguir por donde venía antes, ¿verdad? Que era ganando, según uno, ¿verdad? Hay veces, yo digo que también hay triunfos que son suerte, ¿verdad? Hay Ujú. otros que sí son, pues, más legales. Nada, yo creo que ese día abrí como los ojos y dije, bueno, yo si voy a hacer esto, yo Ujú. lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Y si Claro. no, mejor me retiro. Y yo recuerdo que yo empecé a andar en bici, andar en bici, andar en bici, a entrenar y entrenar y entrenar. Y rapiditico ya yo estaba bien. Ujú. Yo después de eso hice varias carrerillas, igual, carreras de San Carlos, piratillas, ¿verdad? Que llama uno. Ujú. Y después no recuerdo si fue que me llevaron a los Juegos Nacionales, creo que fue lo que seguía de ahí. Los Juegos Nacionales ya los hacía igual, en prejuvenil de primer año, pero Ujú. competía contra los de segundo. Entonces corría contra los que estaban un año encima mío. Claro. Esos juegos recuerdo que tuve 2 medallas de plata y una medalla de bronce. Ujú. Y ahí yo estaba un poquito más enfocado, ya diferente. Había un poquito de material también, recuerdo. Y después de eso y ya como que logré empezar a desenvolverme más. Después de ahí corrí la vuelta prejuvenil, fui subcampeón de la vuelta prejuvenil, campeón de metas volantes, subcampeón de la montaña. Bueno, ya ahí era ya como que más, ya se venían más triunfos, más cosas, estaba uno más metido en todo. Ujú. Y después de eso decidí ir por el primer campeonato nacional. El primer campeonato nacional que yo gané lo gané en el 2014 en San Carlos. Aquel Ujú. circuito que se hace, que termina en Florencia. Sí. Ese circuito, por primera vez. Ese fue el primer campeonato que yo gané.
Después de eso, tenía un piquecito ahí con la vuelta prejuvenil y no, a lo último igual, volví a ser segundo, a quedar ahí bien en todo, pero no había logrado ganarla. Ujú. Y después de eso, ¿qué se vino? Yo creo que ese mismo año o al año que seguía ya era el Panamericano, el primer Panamericano mío en Aguascalientes, en México, En juvenil. ya juvenil, Ujú, sí. Vamos a ver, sí, juvenil de primer año fue ese. Eso ya era el 2015. ujú, 15, sí, en el 2015 fue el primero. ujú. Y de noveno, en el primero ya yo decía, bueno, yo hice noveno, me ganó tal y tal y tal, Ujú. puedo, tengo opciones a llegar arriba. Qué bien. Después, em, ¿qué se venía? Yo creo que después de ese Panamericano, bueno, igual, corrimos Juegos Nacionales de nuevo. Sí, corrimos los Juegos. Y yo me recuerdo que ese año eran en La Fortuna. Yo me había caído en el campamento Ucumene, en Ajá. la pista de montan. Ahí se me había quebrado un tubo de asiento y me había zampado 22 puntadas en una pierna. Uy. Me llegó a la ingle, desde un poquito para arriba de la rodilla, la cortadura, hasta la ingle. Oh. Y ahí me habían metido 22 puntadas. Recuerdo que me quitaron los hilos. Bueno, yo entrenaba vendado. Esa fue una hazaña. Yo entrenaba vendado Y, para que los hilos no se fueran a reventar. O sea, para que la piel no se fuera a salir de los hilos. Entonces me vendaba bien vendado, salía a entrenar, hacía 3 horas, 4 horas en la calle y ujú, hacía 2 horas o 1 hora y media al rodillo. Porque, claro, había tenido que guardar reposo. ujú, ujú. Y me pasó, o sea, la caída la tuve como es que no me acuerdo, un 22 de septiembre, los juegos eran en octubre o un mes antes, no recuerdo bien. La cuestión era que tenía 25 días a los Juegos Nacionales desde la caída y tenía que reposar 15 días sí o sí. Y, Entonces lo que me sobraba para entrenar eran 10 días nada más. Y entonces recuerdo que esos 10 días lo hice así. Entrenaba 3 horas y media, 4 horas en la calle, vendado. Y después en la tarde, eso salía yo a las 6 de la mañana a entrenar. A las 10 11 ya estaba en la casa, descansaba, comía. En la tarde me volví a subir al rodillo. Yo decía, yo los juegos tengo que ganarlos. Y en eso, bueno, eso fue una loquera. Llegaba y me vendaba y eso. Y el día antes de correr la contrarreloj de los Juegos Nacionales, a mí me quitaron los puntos. Yo fui donde la doctora y le digo, quíteme eso porque tengo que ir a correr. ¿Cómo a correr, Jason? Usted está loco, no puedo ir a correr. Y le digo, no importa, yo ya sé cómo hacerlo. Entonces yo me agendaba y así corrí. Esa vez corrí, hice oro en la crono. La gané. Al otro día corrí la ruta y la gané también. Y al otro día corrimos un Criterium y uy, yo creo que la falta de fondo, la falta de tantos días entrenando, sí me pasó factura. Ya llevábamos 3 días de carrera y ya yo estaba reventado. Ese día hice tercero y bueno, bronce. Ya ahí tenía las 2 medallas de oro y una de bronce. Ese año me eligen también como mejor ciclista de Juegos Nacionales. Y ahí sí fue, di como el despegue mío, creo que fue ahí. Ya después de eso, bueno, ese año me perdí los campeonatos nacionales por estar cortado. mm, Y después de eso, ya se venían el otro año, el año siguiente, el 2016, en donde ya ahí era un poquito más complicado, ¿verdad? Ya estábamos en el ojo del huracán, todo el mundo lo marcaba a uno mucho, todo el mundo era con uno para todo lado. Este, yo recuerdo que ya ese año me estaba apoyando Juan Carlos con el equipo de Tierniticos, ¿verdad? Ya me apoyaban ahí, ya me daban el material, ya me daban todo. ujú, Hasta una ayuda económica me daban cuando eso, yo siendo hasta menor de edad. Este, la verdad, yo con ellos siempre agradecidísimo. ujú. Y ya ese año sí, ese año yo creo que ha sido el mejor año deportivamente hablando mío
o sea, antes de que yo estuviera un tiempo fuera, yo creo que ha sido el mejor año que yo he tenido. Ese año fui campeón nacional de ruta, la contrarreloj no la había corrido. Ese año fui campeón panamericano. Ese año tuve 3 medallas de oro en Juegos Nacionales. Y ese año fue el año que competí el Mundial en Qatar, que lo hice, terminé como el puesto 36. Sí, Y sí, ahora, bueno, ahora yo vacilo mucho con ese mundial me llama mucho la atención. El sí, mundial tiene, o sea, figuras del ciclismo de arriba, arriba. Ahorita, sí. en ese mundial habían como 20. Mm, Y de las 20 figuras, solo dos están por delante mío. El resto mm, todos están por detrás. mm, Hay por allá, bueno, en el puesto, no me acuerdo, como 98, un tal Jasper Philipsen. ujú, Después está Yao Almeida también, como 60. Está Pogachar de 50. Es una locura. sí. Entonces también eso me ayuda como a recapacitar ahora porque yo digo, pucha, o sea, yo llevaba el camino quizás de llegar a ser profesional. Siempre de carajillo es algo que dije y bueno, y ahora no lo puedo sostener porque Ujú, es muy diferente, pero siempre de carajillo yo le decía a la gente, es que ustedes creen que yo me preparo para correr una vuelta a Costa Rica. O sea, para mí la vuelta a Costa Rica no significa nada. Yo sueño y la ujú, meta mía es llegar a Europa. Y ujú, eso es lo que yo quiero. Fue lo que pensaba cuando tenía 16 años. Yo recuerdo que era la única meta mía. Yo quería estar afuera sí o sí. O sea, no me importaba cuál fuera el precio de estar afuera, yo quería estar allá. Y bueno, ese año, como le digo, fue una maravilla. Yo creo que fue el mejor año mío. A los días, bueno, a los días no. Ese mismo mundial estuve reunido con Patrick Lefebvre y con Machín, el que es ahora pues por así decir, el director del UAE. ujú, Estuvimos reunidos en un hotel cuando eso Machín estaba con el Quickstep ujú, y bueno, Patrick era el dueño del Quickstep. Estuvimos por ahí sentados conversando. Machín me decía que fuera a Suiza. Ellos querían que yo fuera al Centro Mundial 2 años, 3 años y que estuviera allá y después de eso, darme el respaldo del equipo, según ellos, ¿verdad? ujú, Después de eso, Andrei me pone un mensaje y me pone, mae, huevón, aquí están preguntando por usted. eh, ¿A usted le gustaría venirse a probar suerte? Y entonces ya era como un altibajo, ¿verdad? ujú, Y yo decía, bueno, es que es solo Lizarte. O sea, no me respalda nadie grande. En cambio, yo me voy para el Centro Mundial, tengo detrás mío el Cuestep. Aquí no me está respaldando nadie. Entonces yo estaba así como, primero que todo, yo no conocía el ciclismo profesional. O sea, yo me reuní con esos dos en Qatar y yo decía, sí, cualquiera, y listo. O sea, si uno hubiera estado, yo creo que lo que consciente de con quién uno estaba, ujú. eso hubiera cambiado muchas cosas. Claro. Pero nunca estoy consciente de quiénes eran. O sea, para mí, sí, sí, está bien. Bueno, Andrei me contacta, empezamos a hablar. Por allá yo como que no le creía mucho a Andrei. Entonces Andrei me dice, weón, pero si es que es el jefe mío el que lo está mandando a traer a usted. ¿Pero quién es el jefe suyo? Eusebio. Y yo no sabía quién era Eusebio. Y yo digo, "Ey, pues, ¿y qué pasa? No, no, tiene que aprovechar, tiene que venirse, inténtelo, güey. Bueno, háblelo con su papá, con sus papás y una cosa y otra. No, 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 yo no tengo que hablar nada con nadie. Yo me voy, le digo yo. Si esto es así, o sea, entonces ya él me explicó que yo estaba respaldado por Movistar, que era, o sea, que Elizarte más bien estaba haciendo un favor al jefe de él. Mm, Entonces ahí fue en donde yo abrí los ojos y yo dije, Movistar. Yo no hablaba inglés, aún no lo hablo. Lo entiendo y lo intento hablar, pero no lo hablo bien del todo. Este, ujú, yo sentí que para yo ser menor de edad y para yo poder salir y no tener tantos conflictos o que no se me complicara tanto la cosa, debería ser para España, porque el idioma era español. Entonces, para mí era lo mejor, España. Cuando a mí me dicen que estoy respaldado por
Movistar, bueno, como que Movistar, como que Eusebio era el que me pedía, entonces de ahí hay un cierto respaldo, ¿verdad? Ahí debajo. Claro. Yo recuerdo que yo le dije a André que no, que le dijera a ellos que compraran el vuelo, que yo me iba. Y yo hice todo así, súper callado. A los días llegué y le dije a mi mamá y a mi papá, le dije, ¿por qué no me firman esto? No es que ocupo esto para una vara ahí de la bici. Y entonces ellos firmaron. Sin saber. Yo siempre he sido muy, vamos a ver, como mm, muy separado. O sea, como que he sido muy solo de hacer las cosas. Ujú, ujú. Y bueno, yo me acuerdo que yo le dije a mami y a papi que firmaran. Ellos firmaron, pues yo era menor de edad. Yo no podía salir del país y no tenía una firma. Ellos firmaron y a las 2 semanas yo les dije a ellos, les digo, la otra semana me voy para España. Y me dice mi mamá, no sabe, pero un momento, o sea, ¿usted a quién le ha pedido permiso para irse? Yo no le estoy pidiendo permiso, yo me voy. Les estoy contando que me voy. Si pues, usted es menor de edad, usted no puede salir del país. Le digo, ¿se acuerda lo que firmaron hace 2 semanas? Le digo, ese era el permiso para yo salir del país. Le digo, qué chiquillo, no sé qué, pero ¿con quién se va? Y bueno, lo que son los papás, que Ujú, ahora ya yo lo entiendo. Antes, ujú. antes ni por la cabeza le pasaba a uno, ¿verdad? Claro. Ahora yo no sabe qué es ser papá, qué es la preocupación de un Ujú, hijo, que si está bien, que si, bueno, un montón de cosas. En ese entonces no sabía nada de eso. Y yo recuerdo que yo le dije a mami, le digo yo, no, yo llego allá, ya me va a recoger alguien del equipo, yo voy a vivir bueno, como un hotel de apartamentos, si no sabía cocinar, iba al hotel, y bueno, en fin, arranqué para España. Me despedí, me fui y llegué allá y desde que llegué fue empezar con yo digo que una nueva etapa ujú, complicadísima, o sea, eh, primero el clima, el tipo de entrenamiento, ujú, las comidas, el tipo de comidas, era totalmente otra cosa. Yo recuerdo que yo me levanté en la mañana, yo sentía que estaba como caliente, me agarré, me puse una camisa, la licra, y me salí para afuera. Cuando yo salí, vi todo, a ver, eran 12 compañeros, 14 compañeros que vi en ese día, y todos con licra larga, abrigo, bufanda, y yo así, como si estuviéramos allá en Guanacaste. Y me dicen, ¿pero usted va a ir así? Yo, sí, sí, pero aquí ni hace frío. No, vaya y se pone un abrigo por lo menos. Y le digo, bueno, ir a traerme un chaleco. Me puse el chaleco y salimos a entrenar. Hicimos 3 horas ese día. Yo lo único que le pedí a Dios era que yo pudiera llegar a otra vez a la habitación. Era un frío, era un frío. Como que yo recién salí, no, yo no sentía tan frío, ¿verdad? Seguro uno que está acostumbrado y pues zarcero. Que zarcero usted sale, está haciendo frío, ya cuando llega está caliente. Sí. Y el frío no se quitaba nunca. Bien peor todavía. Y yo recuerdo, sí, que cada vez era peor. Por allá los compañeros empezaron a quitarse los guantes, uno, el otro un abrigo y el otro las pierneras y para ver cómo me volvían porque yo, o sea, estaba congelado ya. Y Ujú, después de eso ya empecé con la experiencia del ciclismo de Europa, el ciclismo amateur de allá, complicadísima. Yo recuerdo que venir de aquí, ganar las carreras sobrado, de que usted decía, arranco, me voy y gano, y llegar allá y usted toparse, porque usted se topaba, digamos, hay 100 ciclistas, corrían 160. Resulta y sucede que habían 80 mejores que usted, ujú, 50 iguales ujú. y el resto pues ahí en la pura cola, ¿verdad? Entonces yo decía, pucha, qué complicado. O sea, yo vengo de ganar carreras, yo vengo de estar allá arriba y aquí llegué y no estoy ni arriba, estoy más bien para abajo, ¿verdad? Y entonces al principio sí, yo dudé muchísimo de si iba a poder llegar a conseguir algo en Europa porque no lo estaba viendo muy fácil. O sea, para mí era muy dificultoso todo. El estar sin la familia, la comida, yo no sabía ni cocinar. Bueno, sabía medias, pero ya ahí me tocaba cocinarme, lavarme, hacer muchas cosas que uno no estaba acostumbrado. Y yo tenía 17 años. Y entonces,
Bueno, después de eso tuve las experiencias. Los primeros 3 meses fueron un caos. O sea, hasta el director del equipo llegó y me dijo, Jason, ¿por qué usted no, mejor no se va para la casa y intenta venir el otro año para que le cueste menos? Ellos veían que me estaba costando muchísimo. Ellos me dijeron, es una opción que le damos. Ahora, si usted quiere volver, vuelve. Y yo recuerdo que yo les decía que no, que yo no quería venirme para acá. O sea, que yo quería seguirlo intentando hasta que fallara o hasta que ya yo viera que definitivamente no podía. Entonces, antes de yo venirme, corrí 4 carreras antes de venirme. 4 carreras, le puedo decir que, no sé, llevaba 28 ya en 3 meses. Mm, Y me faltaban esas 4, eran como 30. Y después hice como quinto en una carrera. Por allá volví a ser sexto. Por allá volví a ser décimo. Y justamente el día que me venía hice cuarto a punto de ganar. A los 3 días me devolví. Y bueno, hice ese cuarto, lo hablé con el director y el director me dijo, no, yo veo que ya usted pudo superar eso, ya le vemos la mentalidad diferente, ya usted ha cambiado. Yo creo que sí, ahora sí. Y después de eso ya volví y volví, me ha quitado como 4 kilos de encima, volví con muchísimas ganas como de seguir eso que llevaba. Hice la primera carrera, así quedé como de 20 por ahí. La segunda carrera que hice la gané. Hice otra carrera, quedé como en el top 10. La otra la gané. Gané como 7. Y después de ahí ya todo el mundo estaba contento. Ya se veían como miras a que sí, yo podía llegar arriba. Yo ujú, recuerdo que algunas veces salí con Eusebio, ¿verdad? Que me sacaba a comer, 2 o 3 veces salí a comer con él. Y él me preguntaba que cómo me sentía, que cómo me veía, que si necesitaba algo, que yo estaba muy agradecido con todos. ujú, En, en ese entonces era al finado Manolo, que era el que me chineaba muchísimo. ujú, Y nada, yo le decía que no hacía falta nada, que a mí me tenían ahí como si yo fuera un rey. O sea, a mí no me faltaba nada, nunca me faltó nada. Y después de eso hice el mundial de Noruega, y un poquito respaldado. Yo recuerdo que para el mundial me pidieron hacer la crono. Yo recuerdo que siempre la bici que había usado de crono era la de Robert Núñez, ujú, hasta, hasta hoy en día. Ahora para el Nacional la usé. Pero yo recuerdo que yo estaba en España y yo necesitaba que me hicieran llegar la bici allá porque la que me daba el equipo no era, o sea, no era apta como para ir a hacer un mundial. O sea, era una bici de ahí más o menos. Entonces yo decía, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer con algo bueno para ver si tengo esperanza de hacer algo, si no, mejor ni la hago. Y entonces yo recuerdo, no sé de dónde venía Robert, yo creo que de Francia o por ahí, él andaba corriendo afuera y me dice, Jason, yo le puedo dejar la bici en España, yo voy a hacer una parada en España. Me dice, si usted quiere, baja a Madrid con alguien y la recoge. Yo recuerdo que esa vez bajé y fui, recogí la bici y ya estuve varios tiempos ahí con la bici, dándole, dándole. Bueno, para no cansarlo con la historia, cuando llegamos ujú, a 15 días del mundial, me reuní con Eusebio y me dice Eusebio, pero usted hace talla con Castro. Si usted quiere, usa la bicicleta de contrarreloj de Castro Viejo. Se la acomodamos a... Y a mí yo lo que decía era, pucha, o sea, usar la Canyon que usa Movistar en el mundial, decía yo. Para mí eso era, de verdad, ya de locos. Pero yo volví a ver también el material que yo ya tenía, al que ya estaba acomodado y yo decía, pero es que esto también es un chuzo. Y Robert me la vino y me la dejó desde, bueno, todas las complicaciones que pudo haber tenido, yo no voy a ser tan malagradecido de no utilizarla. En ese momento pensé así y le dije a Eusebio, Eusebio, yo creo que lo mejor es que me ayuden como con un plato, pero yo mejor no cambio la bici. ¿Por qué? Porque me pasó esto y esto y esto, entonces no me gustaría cambiarla. Y él me apoyó. Yo recuerdo que me dijo que no, que estaba bien, que no había problema, que para el año que seguía él sí se iba a asegurar de que yo corría con la bici. Después de eso, bueno, corrí la crono, me fue como 5 minutos, perdí, lo normal que pierde uno en una crono contra la gente profesional, ya era sub-23, ¿verdad? En ese tiempo. El mundial, yo recuerdo que
bien, pero tuve un problema ahí mental. Desde ahí hay veces controlo mucho la mente. Sabes, el Garmin se me pasó a millas Mm, y nos faltaba una vuelta para cerrar el campeonato del mundo y yo vi que faltaban como 50 kilómetros. Y digo, yo que voy a estar yo aguantando 50 kilómetros más y ya, si ya voy reventado. Y me solté. Pero me solté así como no sé, eso ha sido uno de los sinsabores más grandes que yo tenía en la vida mía. ¿Por qué? Porque el mundial yo lo terminaba. O sea, yo hubiera terminado el mundial. Yo no terminé el mundial porque yo pensaba que faltaban 58 kilómetros. Es que no me acuerdo. O sea, me ponía 98 millas y el mundial eran 174, algo así. O sea, yo decía, faltan 80, faltan, no sé. Pero en mi cabeza ya no terminaba. O sea, porque eran demasiados kilómetros. Si yo me hubiera dado cuenta que eran como 20 los que me faltaban, yo hubiera terminado. Eran 2 vueltas lo que nos faltaba. Y yo di esa vuelta y me salí, así. Y yo no sé quién, cuando yo ya estaba afuera, me dijo, Jason, pero a usted le faltaba una vuelta para terminar. Y yo, uy, no puede ser. no. Y eso que usted como que dice, qué madre, ¿qué pasó entonces? Sí, Bueno, ya ahí empecé a revisar el Garmin, ya empecé, había visto tanta gente salirse que ya yo veía normal salirme. claro. Compañeros míos que yo tenía en Lizarte, súper buenos, unas referencias increíbles, eh, se salieron. Entonces yo decía, pero si estos van para profesional, había uno que estaba firmado con Movistar, había otro también que lo quería Movistar o que le quería otro equipo profesional y se habían retirado. Yo decía, sí, yo tengo que salir. Entonces como que vi la salida muy fácil y de eso sí me arrepentí toda la vida. Yo decía, pucha, yo tenía que haber terminado ese mundial. Sí. Hacía un frío, era una cosa, también se juntó todo. Y yo decía, no, yo no puedo seguir sufriendo más aquí. Y bueno, después de eso ya de ahí me salí, me arrepentí. Por ahí llegué aquí a Costa Rica. Y bueno, fue esa vez en donde me preguntaron si yo corría la vuelta con el equipo de este Tiernitico, ¿verdad? Yo creo que ellos lo veían como más de un punto eh, atencional, ¿verdad? Donde de, era Jason, venía de España, venía a hacer una buena temporada, Ujú, eh, podía aportarles al equipo de ellos un montón, ¿verdad? Y por otro lado, y pues también llama un poco la atención tener, pues, una medio figura que en ese momento estaba ahí más o menos figurando. ujú, Yo recuerdo que se reunieron conmigo los dueños del equipo, don José y, y Manuel Marín. Recuerdo el dueño de Stralum, bueno, uno de los socios de Stralum y don José el de Tierniticos. Se reunieron conmigo y me dijeron que qué tenían que, o sea, como que cuánto había que pagarme para que yo corriera la vuelta. Yo estuve en España y yo recuerdo que ellos me ayudaban a mí hasta económicamente, yo estando allá y todo. Entonces yo les dije, no, no, para mí no me tienen que pagar nada, o sea, lo que hay que hacer es pedir el permiso y pues yo corré con ustedes. Pero yo lo hice más como en un son de agradecimiento de mí hacia ellos, por haber confiado en mí, por haberme ayudado cuando yo fui pequeño y colocarme en ahí. O sea, por lo menos ayudarme hasta que yo me coloqué en donde yo quería. Y bueno, después de esa vuelta se vino un caos, ¿verdad? Se vino el tema de la sanción mía. Eh, para mí eso fue la verdad y uno de los golpes creo que he recibido en mi vida más grandes. ujú, Eh, a mí se me cayó el mundo. Yo saber que estaba a un paso de estar en profesional y que eso lo echaba todo abajo. O sea, todo era todo. Yo o ujú, sea, lo que más deseaba era de como desaparecerme. O sea, era algo tan, tan terrible lo que me pasaba a mí. Y yo decía, no puede ser que esto me esté pasando a tan poco de yo conseguir lo que yo quiero. ujú. Con el pasar del tiempo y entendiendo muchas cosas. O sea, que de, me pude haber estado librando de un accidente Sí. o de que nunca tuve que haber estado en el ciclismo profesional o hay tantas cosas, Ujú, pero justamente es ahora cuando vuelvo en donde hay como un sinsabor,
Ujú, ¿Y por qué? Porque yo, bueno, hice el 2022, recuerdo que lo hice súper bien en España, aquí, fue un año también muy bueno. El 2023 igual, o sea, para mí fue un año en España en donde gané carreras de muchísimo nombre en España. Eh, por ahí era la anécdota que le contaba antes, que corrimos una carrera, casi que nos congelábamos debajo de un aguacero y yo hice 140 kilómetros volados solo. Casi gané una carrera, las más importantes de España. O sea, la más importante. En el 2017, que yo estuve allá, el que ganaba esa carrera pasaba profesional. O mm, sea, en un equipo como Sky, como, bueno, en aquel tiempo, ahora es Ineos, antes era Movistar también, y muy vinculado. Habían, habían varios equipos que el que ganaba esa carrera se lo peleaban. ujú, Y bueno, yo en el 2023 estoy a punto de ganar, al último hice como el 22 porque me reventé de las ansias, ¿verdad? De que iba a ganar, de que iba a ganar y no comí nunca. Y la última subida de 4 kilómetros me desboroné y me alcanzaron, me pasaron y hasta después agarré un poquito y volví a alcanzar un pelotoncillo como de 8 que iba adelante. Pero sí, yo recuerdo que me reventé y fue como por la alegría o por la energía que yo decía, uy, ganar hoy es lo que yo necesito, ¿verdad? Porque claro, igual uno, pues yo sí, desde que estoy en el ciclismo, nuevamente he intentado volver a llegar en donde en un momento estuve. Y no lo he logrado, ¿verdad? Ahora en Colombia me entrevistaban y me hablaban de eso. ¿Y que por qué? Que porque yo no estaba en un equipo profesional. Y pues yo digo que es por el tema de que ya fui sancionado un año y todo eso. Entonces yo creo que eso como que lo echa a un lado a uno, ¿verdad? Pero bueno, el 2024 decido volver otra vez a España y decido hacerlo bien, decido ir pues a seguir luchando por eso de llegar arriba. Y también yo recuerdo que hice unas carreras súper buenas. Esos años, los 3 años seguidos, 22, 23, 24, fui campeón nacional de ruta. em, yo sentí como que estaba en una buena forma. Yo creo que el 2024 hasta este año estuve como bajoneado. Bajoneado en el sentido de que no veía que saliera por lo que yo luchaba día a día. O sea, ujú, que era que me apareciera un equipo profesional y yo poder competir a ese nivel, a ver si iba a poder rendir ahí o no. Es algo que con lo que todavía hay, pues cargo un poquito ahí, ¿verdad? Ya ujú, para el 2025 ya decidimos de cómo empezar a dejar de lado Europa. Ya yo ya no me sentía tan a gusto yendo tanto a España. Fui, pero un poquito menos. Ya como que no quería. ujú, Ya yo decía, es que para qué voy a seguir yendo. Si voy a España, vengo, o sea, tengo una rutina. Ya no se está convirtiendo en una meta, sino es como más rutinario. Ya no me gusta. ujú, Entonces, el año pasado me despedí del equipo y les dije que no volvía, que ya di que quería cerrar ese ciclo, que ya no, que ya yo no veía que fuera a lograr pasar a profesional. Hubo gente, bueno, señores de hace muchos años que están en ciclismo que intentaron a mí colocarme en equipos de allá y no se podía, o sea, no se lograba. Entonces, de ahí, como que eso me hizo a mí, yo siempre he sido una persona muy realista. ujú, Entonces, caer en realidad de que no lo iba a lograr. Entonces, de que mejor era poner como un alto ahí y decir, bueno, ¿para dónde voy yo? O sea, si yo sigo en esta rutina que tengo, van a pasar los años y sí, ganaré 3 4 carreras en España al año y ganaré 3 4 carreras en Costa Rica al año, pero yo no estoy teniendo un futuro. O sea, yo estoy igual, en la misma parte. Entonces era como que lo que no me estaba gustando. ujú, Y decidí dejar España. Fue un tema complicadísimo. O sea, para mí es como cerrar esa cortina, ujú, para mí ha sido lo más complicado también en decisiones que me ha tocado tomar. Porque siempre me he hecho ilusión en Europa, porque siempre he soñado con correr allá. Y como que cerrar esa cortina fue un tema muy complicado, demasiado complicado.
que viví. De hecho, yo creo que la vuelta no me salió tan bien por estar también usted como analizando, ¿verdad? Decisiones. Ujú, Ya para este año decidí no volver a España y se tomó la decisión allá como en, no sé, diciembre, noviembre, diciembre, por ujú, ahí. Del equipo sí me despedí desde septiembre. Y yo les dije que era muy complicado que yo volviera. Y bueno, ellos siempre, di con la puerta abierta. De hecho, hace ujú, poco hablé con ellos y ellos sueñan con que yo vuelva allá. Pero yo decidí cerrar eso por, por crecer, yo creo que como persona también, ¿verdad? ujú, Formar una familia, tener un futuro, tener de qué vivir en un futuro. Yo creo que el ciclismo no me lo estaba dando y de hecho aún no me lo da. Y yo creo que con lo que me ha dado el ciclismo a mí no me da para ahorita mantener a mi hijo o mantener a mi novia. Yo creo que no lo hace. Em, Sin embargo, yo esperaría con que después de acá, ahora con el Panamericano y esas cosas, se vengan de pues ayudas o cosas diferentes en donde por lo menos yo pueda, ujú. no sé, estar vinculado con un ciclo olímpico, con alguna cosa así que me hace mucha ilusión. Bueno, yo creo que ahora, comenzando el 2026, comencé siendo papá. Ujú. Yo creo que Está estrenando, bebé. es algo, sinceramente, yo creo que como que no sé, o sea, yo no siento que sea, no siento que esté en mi mayor punto de forma física o en mi forma a nivel de rendimiento. O sea, no siento que esté como estuve en el 22, como estuve en el 23 en España, ¿verdad? O el 24 en España, no siento que sea ese punto. Em, el 2023 el Panamericano andaba re duro. Yo recuerdo que los números míos eran, o sea, eran números que yo nunca había visto y desde el 2023 no los he vuelto a ver. O sea, los números con los que yo corrí el Panamericano el 2023, yo creo que hubiera llegado al de este año y hubiera corrido con un pie. Pero bueno, hay veces digo que Dios le tiene a uno algo. Ujú. Yo lo veo más por ese punto, para no volverme loco, ¿verdad? No, no, y definitivamente te tenía algo, Jason, porque a pesar de toda esa historia, ¿verdad? Que nos cuentas, que muy buena saberla, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado a una persona como vos, que muchas veces se piensa que es fácil llegar ahí, ¿verdad? Llegar a ganar un Panamericano como el que nos trajiste y que nada más, pues, fue porque se dieron las cosas y en realidad yo creo que definitivamente no es así. Hay toda una historia y eso es lo que, por eso que queríamos invitarte y por muchas cosas más, ¿verdad? Pero por supuesto que conocer un poco de la parte de la mentalidad tuya. Y definitivamente creo que Dios te premió con ese gane, ¿verdad? ¿Qué se siente ahora después de todo ese sufrimiento, tener esa gran victoria? Y no solo que venían haciendo casi que tu hijo, y es como casi como otro, un segundo premio, ¿verdad? O sea, obviamente no hay premio más grande que un Sí. hijo, pero dos premios de esa magnitud en un año, ¿qué se siente? Bueno, primero que nada, no, yo creo que, hablándole un poquito de como con lo que veníamos, Ujú, yo ya estoy como cerrando el ciclo mío, ¿verdad? De ciclista, más bien ya sí. 2 años por ahí, ya había llamado a la familia, les había dicho, yo creo que yo dejo el ciclismo, yo ya no sigo, el ciclismo no me está dando para lo que yo quiero, que es de tener algo el día de mañana, ¿verdad? Salir adelante, no estar uno ahí con 60 años y trabajando, qué sé yo, de peón en una lechería, que es lo que se me viene a la cabeza, ¿verdad? Que es lo que tienen los tíos míos. No. em, yo creo que yo cierro eso con miras a prosperar, ¿verdad? Y bueno, le cerramos un poco el ciclismo, abrimos un poco otras páginas y de un pronto a otro vengo, bueno, como vos lo decís, nace mi hijo, eh, yo decidí, sí, pues como que no se me apaga la luz siempre de ganarme algo importante, porque siempre me gusta como ganar algo importante, entonces yo dije, no voy a pasar recto de la vuelta, voy a bajarme 10 días, paso recto de la vuelta y llego al Panamericano, hago el Panamericano, a un tío sí le di,
Y si a mí no me va bien el Panamericano, me bajo de la bici y no vuelvo, no vuelvo. O sea, ya, yo dije, si el Panamericano a mí no me va bien, yo me retiro del ciclismo. Así se lo dije, pero fue solo a una persona, no a nadie más. Lo teníamos como ahí, como en secreto. Ya lo estabas analizando, digamos. Ya, sinceramente, ya tenía la puerta abierta para salirme y no para seguir. Ujú. Porque así es. O sea, eso fue lo que ya se había hablado. Entonces, bueno, yo recuerdo que nació el bebé, para mí un tema complicadísimo, tuve que dejarlo con 15 días de nacido, tuve que ir a República Dominicana a correr la Vuelta a Independencia, ¿verdad? Si quería ser el Panamericano, bien, Claro. porque si no entonces era como agachar la cabeza y el Panamericano me salía mal y en este momento ya no fuera ciclista, Sí, sí. era como unos 15 kilos más, pero bueno, no, decidí ahí, hice ese sacrificio. Y siempre, siempre que he hecho un sacrificio, me ha gustado que valga la pena. Ujú. Nunca me ha gustado hacer un sacrificio y como, sí, sí, sacrifiqué el 15 días con mi hijo, que cuando llegué era otra persona totalmente, o sea, era otro. Casi no lo conociste. Exacto, o sea, casi, usted decía, pues es que lo dejé así y bueno, lo dejé así y llegué y estaba así, o sea, había crecido una cuarta casi. Y la cara, o sea, el desarrollo que él había tenido era algo, y yo decía, no, esto tengo que hacerlo valer. O sea, Claro. definitivamente. De hecho, es un consejo que le da a una amiga también, Ujú. que hay veces los sacrificios hay que hacerlos valer. Así es. Así, perdí 15 días con mi hijo, pero aquí está. Algún día le cuento, sí, yo estoy 15 días fuera, pero hay una medalla y hay una camisa que dicen que yo fui campeón de América algún día, ¿verdad? Yo creo que, si le soy sincero, ese sacrificio para mí valió la pena y medio. O sea, Total. ¿por qué? Porque, bueno, vengo y en aquellos años, cuando yo empecé, se hablaba de que nadie había podido ganar el campeonato panamericano de ciclismo, ¿no? Sí. Yo era juvenil. Yo dije, yo voy a ganar ese panamericano. ¿Por qué no? Ya hice noveno. Y el año que viene lo gano. Ujú. Y el año que viene fui siendo juvenil de segundo año. Yo recuerdo que veníamos ahí por la Dos Pinos de camino al aeropuerto con este tío mío que le cuento, Ujú, ujú. que le dije que me iba a retirar ahorita. Y yo le dije, le digo yo, tío, ¿usted quiere saber qué voy a ir a hacer yo a México? Mira, sí, ya cuénteme. Yo voy a ir a ganar. Y yo voy a ir a ganar el Panamericano. Le digo yo, ¿por qué? Porque es algo que nadie ha hecho. Yo, Ujú. y entonces él me vuelve a ver así y me dice, no, no, papito, pero tranquilo. Yo tenía 16, sí, 16, 15 años, por ahí. Y me dice, no, no, vaya, participe, haga las cosas bien, intente terminar. Y yo así, pero, ¿cómo va a decir usted? Y yo, no, no, no. Entonces yo como que le metí le atrás el caballo otra vez y le digo, yo, no, no, yo voy a ganar. Me decía, no, pues si es así, y no hablemos más entonces, si es así mejor. Pero eso son cosas como que Ujú. uno no se las puede decir ni a todo el mundo, ni usted puede llegar a una carrera a decir, de ahí no, póngame la medalla, pues yo sé que va a ganar. No, o sea, esa es una mentalidad que uno tiene de ganador, de que si yo voy es a ganar y punto. Pero hay muchas cosas, ¿verdad? Una caída, un pichonazo, una cosa. La mentalidad para ganar estaba. Sí. Y yo dije, yo gano y gano y punto. Bueno, me cerré en que ganaba. Fui a México. Ese Panamericano fue en Monterrey, creo. Ujú. Y lo gané. Ese fue el primer campeonato panamericano que yo gané. Y después de eso, volvemos ahora al presente. Y hace un año, no sé quién se acercó. Y bueno, fui tercero en el de Uruguay, abriéndole a Sebas por ahí. Ujú. Y, y no sé quién se acercó y dijo como que, sí, sí, es que es tan fácil venir y decir que alguien ha ganado un Panamericano. Le digo, "Ey, pero es que yo ya gané un Panamericano". Y me dice, sí, sí, pero es que el que usted ganó es juvenil, gáneselo en élite. Y yo me quedé así como, diablo, ¿será que me está retando a que lo haga? O sea, yo, "Sí, pero es que ya yo gané uno, o sea, y nadie lo ha hecho. ¿Usted cree que gane otro? Y gáneselo en élite, a ver si... Y entonces yo me quedé callado, yo no dije nada, yo recuerdo que no dije nada.
Y dije, ahí. Y le digo, bueno, voy a intentarlo, algún día lo consigo, le dije yo a esa persona. Y nada, o sea, de eso fue la cabeza puesta en eso y sabía que me convenía, sabía que se me podía dar. Ahora, nunca dije va a ser fácil, nunca dije si gané o nunca antes de irme al aeropuerto ya le había dicho a alguien yo iba a ganar, no, porque sí tenía muchas dudas. O sea, la carrera que yo iba a competir, se hablaba de que iba a tener, bueno, por ahí no estuvo Narváez, que tuvo una fractura en la clavícula, que venía ese Panamericano. No estuvo Caicedo también, que no estuvo Luis también, que corre Movistar. O sea, había muchos profesionales que estaban ahí. Entonces yo decía, vamos a ver, o sea, yo no corriendo al nivel de ellos, para mí es un poco complicado ganar a ese nivel, ¿verdad? Porque uno no tiene el ritmo de carrera que tienen ellos, las horas de competición que tienen ellos y la Ujú, resistencia, ¿verdad? ujú, Que yo siempre lo he dicho, o sea, para uno, un élite, ir, terminar un campeonato del mundo, debe correr por lo menos 2 años a nivel profesional, World Tour, claro. para usted tener por lo menos decir, bueno, terminé el mundial. No es ni para ganarlo, es para decir que terminó, ¿verdad? Entonces, Ujú, para mí en el momento que yo salí a Colombia, era muy complicado ganar el Panamericano. Sí pensaba en que tenía que buscarlo, pero nunca dije yo gano. O sea, no, eso yo no lo sentí hasta como cuando faltaba como de aquí a la meta. O sea, yo siempre lo supe, siempre lo quise, pero la, yo creo que como la certeza de que sí ganaba, la tuve ya en los últimos 3 metros ujú, que faltaban para pasar la raya. Nada, yo recuerdo que salimos y yo les dije a los compañeros que yo este año sí quería ir por la carrera, o sea, ujú, de que el año anterior le habíamos trabajado a Sebas, de que ya le habíamos dado la oportunidad a Sebas, de que yo creería que podíamos igual hacer lo mismo los dos, pero que este año sí yo no iba a abrir el sprint, que yo este año me iba a aguantar un poquito más cerca. Y bueno, así lo decidimos, lo hablamos así y salió la carrera salió, yo recuerdo que yo iba súper bien, muy desconectado de la carrera, iba viendo más que todo el panorama, la gente, ujú, viviendo el momento, porque yo decía, puede ser uno de los últimos momentos que yo esté en el ciclismo, ujú, donde ya he tomado la decisión de que si me salía mal me retiraba. Entonces salí a hacer una carrera como nunca, a ujú. disfrutarla, a estar desconectado. Por allá, hasta con la comida, iba un poco allá en las nubes, porque no iba comiendo ni lo que tenía que comer, iba comiendo un poquito menos. Entonces, eh, bueno, Ujú, el líquido también, no tomaba el agua que tenía que tomar ujú, como se había hablado. Y yo recuerdo que cuando por allá hubo algo, ese Panamericano. Yo recuerdo que se arrima Joseph Ramírez y me dice, mae, viera, siento las patas como raras, como que no entran no sé, en acción. Hay veces el pie uno lo tiene como dormido, entonces uno ocupa como acelerar un poco para que ya ellas se claro. pongan donde van. Entonces yo recuerdo que me dice, voy a arrancar, y le digo, no, y esto va muy tranquilo, le digo yo, lo que es, o sea, lo que está quieto se deja quieto. Ahora, ¿cómo le espabilo yo los pies a usted? Para orinar. Y entonces yo recuerdo que paramos a orinar él y yo. Y después, bueno, ya pasaron todos los carros. Tuvimos papeles, orinamos un montón. Y después ya nos volvemos a subir a la bici. Y le digo, ahora sí, arranque, le digo yo. No arrancamos para adelante, sino para arranquemos para llegar adelante. Sí. Y bueno, arrancamos, íbamos a tope para adelante. Y yo decía, pucha, pero ¿será que yo no acelera o qué es lo que pasa? Entonces yo vuelvo a ver el Garmin, vamos como a 60. Y, Uy, y yo no sentía que fuéramos a esa velocidad. Llegamos adelante y ya yo se me vuelve a ver y nos echamos una risa y todo. Bueno, ya pasó lo que pasó y le digo yo, ¿qué ahora sí? Y me dice, sí, sí, ya siento diferente. Después de ahí la carrera se prendió un poquito. Íbamos un poco rápido, sí, la verdad, como 62, 63, unos tramos. Parece como que Colombia quiso cortar la carrera. ujú, Quedó Joseph, Sebastián.
y Gabriel Rojas quedaron adelante, y Daniel, Donovan y yo quedamos en el corte de atrás. Y yo recuerdo que yo decía, no, si me da para caer ahí, cualquier cosa. Ujú. Pero entonces en eso aparece Donovan, y entonces apareció Donovan, y Donovan empezó a llevarme, a llevarme, a llevarme. Y yo voy al Garmin y íbamos a 63, y yo, cómodo, cómodo, cómodo. Y bueno, Mm. llegamos al corte, caímos a la punta, ya se calmó un poco la carrera, ya íbamos más tranquilos, yo me fui para atrás y empecé a comer, a beber, a comer y a beber, y ahí igual, cuando de un pronto otro se arrima Joseph y me dice, mae, ¿usted no cree que deberíamos ir para adelante? Le digo, no, no, a mí no me gusta estar metiendo manivela adelante, a mí lo que me gusta es ir aquí tranquilo, ahorita cuando ya vayamos a llegar, ya nos vamos. Me dice, y ahí no sé, es cuestión suya, pero es que falta una vuelta. Le digo, ¿cómo falta una vuelta? Me dice, sí, y vuelvo yo el Garmin y 198 kilómetros. Estábamos como a 11 kilómetros de meta y yo allá en la cola del pelotón. Y le digo yo, uy, madre, no, perdón, pero sí, ya hay que subir, le digo yo. Para subir ahí a esas velocidades se ocupan 5 kilómetros por ahí. Entonces ya estábamos jalándole el rabo a la ternera, ¿verdad? Como llama uno. ¿Por qué? Porque hey, no se podía fallar. Y subir en un pelotón en donde todos quieren subir es Ajá. más complicado todavía porque no hay por dónde. Ya se empieza a poner nervioso todo. Ya ahí sí había un poco de tensión, claro, claro, sí, sí, la carrera ya ahí tenía mucha tensión. Yo recuerdo que, bueno, empezamos a subir por las orillas y ya ahí era por las piedras, por la calle ahí, de la cuneta y todo, y yo aquí metiendo manivela. Bueno, entre Donovan y Joseph se encargaron de llevarme adelante. Por ahí de camino nos topamos con Gabriel. También Daniel venía detrás mío, ahí cubriendo un poquito la rueda a mí. Y ya después de eso, cuando estábamos como a la mitad del pelotón, duramos como 4 kilómetros para llegar a la mitad del pelotón. Y yo recuerdo que hacíamos una rotonda y ya de ahí quedaban 5 a meta. 5, 4. La cuestión fue que hacemos la rotonda. Yo voy a rueda de Joseph y Donovan, va Donovan, después Joseph y arriba voy yo. Entonces hacemos la rotonda y yo los dejo como que se vayan un poquito, como que abro un hueco. Y salgo de la rotonda y ellos van, no sé, 20 metros, 25 metros delante mío. Y acelero, ya íbamos de cara a meta. Y donde yo aceleré y hice como así, como... uf, y le caí a rueda a Joseph y más bien tuve que frenar, porque casi me le subo encima. Digo yo, uy, usted sabe que yo me puedo jalar una torta. Y de allí, vamos para meta y yo no sentía la cadena. O sea, yo pedaleaba, yo no sentía que pedaleaba. Yo digo, no. Y entonces yo recuerdo, me agarré de abajo y ya me puse así en la posición agresiva mía. Y yo dije, voy para adelante. Ya, o sea, ahora sí. Y me recuerdo que le grité a Donovan, le digo yo, mae, hasta adelante. Y Donovan se puso, viera cómo se puso. Y Joseph también ahí, vamos para adelante. Fum, fum, fum. Y faltaban 3 kilómetros a meta y nosotros ya estábamos en la pura punta del pelotón. Más bien tuve que gritarle a Joseph que le dijera a Donovan que no, que todavía no saliéramos, que se aguantaron toque porque Sí, faltaba mucho. claro. Yo hasta que me pongo como a temblar, ¿no? De la adrenalina que se Claro, le mete a uno. claro. Yo recuerdo que yo le dije a Donovan, no, no, todavía no, suave. Y entonces Donovan se cerró un poquito y recuerdo que Ujú. la selección de México estaba a este lado, bueno, nos encerraron y por ahí Donovan también casi se va al suelo y entonces le digo, no, no, acelere, acelere para que no nos encierren. Entonces seguimos ahí, seguimos ahí. Donovan aguantó cuando faltaba como kilómetro y medio. Algo así faltaba todavía meta y ya lo perdimos, ¿verdad? Ya está reventado todo el trabajo que había hecho. Y después de ahí quedó Joseph. Y Joseph me decía que si quería que él me sacara 800 de meta. Anticos de eso me decía, mae, yo no sé cómo va a hacer usted, busque quién lo lanza, porque yo estoy jodido. Fuimos muy transparentes todos. O sea, ellos me decían a mí, voy bien, voy mal, todos. Y Joseph, justamente cuando me dijo, subamos, me dijo, pero estoy jodido, búsquese a alguien quien lo lance. Y yo, o sea, tenemos, no son ni 10 minutos de carrera, o sea, eran 7 minutos que teníamos de carrera, si acaso. Sí. Y él a 7 minutos del final diciéndome que me buscara yo a alguien, como si nada más uno sacara la mano y sí, venga usted. Y le digo, no, 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 le digo, yo, usted tiene que ver cómo hace, le digo yo.
tiene que hacerlo usted. Ya lo habíamos hablado. Nada más cuídese un poco. Bueno, para variar, se nos queda Donovan antes de lo previsto, Ujú, que era pues 800 metros de meta. ujú. Entonces, faltaban 800 de él y 800 de Joseph. Entonces yo le dije a Joseph, le digo yo, no, mae, no, no. Le digo, jáleme hasta los 800, haga los 800 suyos. Como que yo llegaba, que después de ahí yo me desentendía. Entonces él iba ahí para adelante, para adelante, para adelante, colocándome. Y estamos como a 600 metros de meta y ya Ujú. veníamos muy rápido, pero muy, muy rápido. Y yo veo que Joseph agarra totalmente a este lado. Y yo alzo la cabeza un toque y yo digo, uy, no, nos vamos a encerrar. Ujú. Y yo no, yo tengo que salir para este otro. Y en el momento que nosotros nos metamos ahí, estaba Álvaro, Gaviria y Paredes. Estaba la selección de México a la par y estaba la selección de Argentina por ese mismo lado. Y yo decía, no, ahí nos encerramos. Claro. Y fue algo como que yo alcé la cabeza, lo vi, pero o sea, yo le digo a usted, ahí nos encerramos, fue que yo alcé la cabeza, vi quiénes estaban y vi un hueco y yo nada más me acuerdo que yo dejé la bici con todo hacia el otro lado. O sea, no sé ni por dónde pasé. Si usted me pregunta, nunca supe o nunca entendí por dónde pasé, porque yo vi un hueco así. O sea, usted va en la bici y usted ve un hueco 2 cuartas. Sí, sí, viene toda Ahí, la ahí hay una gente. llanta, aquí hay otra. Sí, sí, un milímetro ahí mal hecho y pegas y haces un botadero increíble ahí. Y nunca entendí por dónde fue que pasé. O sea, a hoy no sé por dónde pasé, Sí. pero me logré salir de donde iba con Joseph. Yo recuerdo que salgo y viene un chileno para atrás, así como ya había hecho el trabajo, no sé si iba sprinteando y le pasó algo. Bueno, en fin, venía para atrás y yo solo decía, que se quite, decía yo, que se quite. Y yo, Señor Jesús, quítemelo de ahí. Y hace el chileno, ¡fum! Y pero yo recuerdo que fue así, como se quitó el chileno, yo arranqué. No recuerdo ni cuánto faltaba meta, ni si tenía cambios, no, nada. Yo nada más arranqué. Y si lo quita, arranco. Se quitó y pasé yo. Y yo recuerdo que yo dije, uy, ya salí, ahora sí es hasta meta. Y yo voy aquí experimentando. Y yo vuelvo a ver por debajo y yo no veía las ruedas a los lados. O sea, casi siempre yo vuelvo a ver y aquí viene una llanta, aquí viene la otra. Y yo volví a ver y no. Entonces alcé más los codos y no. Y yo, uy, yo voy a ganar. Pero el Panamericano de Uruguay me pasó lo mismo. Yo no veía las ruedas y yo decía, uy, voy a ganar, voy a ganar, voy a... Uy, gané. Y cuando yo dije gané, pasó Álvaro con Sebastián. Y yo, uy, perdí. Y eso como que yo me desconecté Sí, y que quedé así en la raya. Y yo, uy, pero está tercero todavía. Y yo me acuerdo que me volví a parar. Ya yo me había sentado. sí, pero ya no. Ya está, pero está el tercero, digo yo. Y entonces me paré y tiré la bici ahí más o menos. Era que traíamos mucha ventaja, por eso hice tercero. Pero si no, no me hubiera dado, porque ya yo me había sentado. Y Sí. entonces en ese momento se me viene a mí la imagen de Uruguay y yo digo, uy, no, pero ahorita me puede pasar alguien por un lado, no puedo parar hasta la meta. Y yo iba. Y cuando ya yo veo la meta ahí, yo vuelvo a ver y veo la rueda yo vi la rueda del mexicano. Ujú. Y yo iba a parar y digo yo, no. Y entonces otra vez, y ya hasta que tiré la bici, ya, y sí. Y yo pasé por la meta y yo decía, uy, mae, ¿qué hice yo? Decía yo, ¿qué fue lo que yo hice? O sea, en ese momento a mí no me pasa por la cabeza nada Mm. más que preguntarme, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Claro. Gané, no gané, o sea, esto es un sueño, es realidad, viera que hasta que se le revuelve el estómago a uno, o sea, uno queda así como raro, como usted dice, como, ¿qué Ujú. está pasando? Pellizqueme, a ver si es cierto. Exacto. Yo recuerdo que después de la... yo paso la meta y yo digo así como, uy, señor, Ujú. yo vengo yendo para arriba y me topo a Ávila celebrando así y casi me lo llevo. A Oscar. Sí. Después nos reímos contando, ¿verdad? Porque claro, yo voy que no me la creo y él que sí, él celebrando. Y yo me acuerdo que yo solté mano, nada más jalo la bici para quitármelo, porque casi me lo llevo.
Después lo hablábamos, Casi se sí. abrazan ahí. Claro, de una vez. Y bueno, y no, ya pasamos la meta. Yo caigo un poquito más en razón, ya me doy cuenta de que sí, de que efectivamente fui yo el que gané y yo decía, uy, qué peso tiene esto. O sea, qué peso tiene ganar aquí, hoy, Ujú, con los rivales que tenemos, o sea, de Colombia, ¿verdad? Que Álvaro y Gaviria, claro. son gente que han estado en un podio de las grandes, grandes, grandes. Ujú, Y entonces yo decía, pucha, o sea, será que yo sí tengo para estar arriba del todo? claro, O sea, ¿será que yo sí puedo llegar a competir en un equipo de ciclismo profesional y ganar carreras? claro. Y entonces es ahí donde a mí me vuelve el chip de que, Ujú, bueno, hace 8 meses cierro la ventana a Europa, ujú, me quiero retirar. Y 8 meses después vengo, gano el Panamericano, soy ujú. campeón de América. Entonces, como abro una ventana que está cerrada o la dejo cerrada, sigo pensando igual o para dónde agarro. Y me ha costado mucho, ¿por qué? Porque para dónde agarro. O sea, la pregunta que hoy, aquí, afuera, en todo lado es la que me hago. Ujú. ¿Para dónde agarro yo? ¿Y qué podrías decir que ahorita hay en tu corazón, digamos, hacia dónde te ves más a futuro? Yo sinceramente me gustaría continuar con el ciclismo, pero es que el ciclismo no me está dejando nada. Ujú, Si yo le digo a usted que del ciclismo yo voy a hacer mi futuro, es mentira. ujú, Porque yo sinceramente llevo tiempo de no agarrar y yo decir, mira, voy a comprarme un par de zapatos, mira, voy a comprarme... No, o sea, ujú. lo que a mí me llega de salario todo se gasta. Sí. A como se llega, se gasta. Mentira que yo tengo un ahorro, mentira que yo... No, esas cosas no pasan. Más bien es por eso que yo me cuestiono tanto. Porque yo digo, pucha, pero sí, me va bien en la bici, pero es que la bici no me está dando a mí algo para yo vivir bien. O sea, mi alimentación es una alimentación normal. Yo no tengo una alimentación digna o buena, pues porque no tengo los fondos o los recursos para tenerlo, ¿verdad? O sea, entonces sí, yo Mm, gané el Panamericano, pero es que a mí el Panamericano no me generó ni 500 colones más de ingresos. Al revés, me ha dejado pérdidas de andar en la calle, de andar en una cosa, de andar en otra, ¿verdad? sí. Y hay veces la gente cree o sea, bueno, yo no sé, a nivel país, yo creo que, bueno, por lo menos en otros países sí me he dado cuenta que una medalla de estas tiene un peso enorme. O Claro. sea, una medalla de oro panamericana en Estados Unidos, Canadá, países como esos es muy, muy reconocida y muy, o sea, como muy valorada. Aquí Sí, yo siento como que eso se tuvo y la gente ni cuenta se ha dado. O sí. sea, si fuera, yo creo que si fuera algo como decir fútbol, ya, o sea, Costa Rica entero lo supiera. Sí, sí, Y no es hubieran porque lo hecho haya fiesta ganado una yo. semana, digamos. Sí, 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 exacto. Tampoco es porque lo haya ganado yo, porque no tiene caso. Yo digo como es porque lo ganamos todos. Porque Ujú, sí, yo seré la figura que tiene la camisa, que tiene la medalla, pero es que yo gané por mis compañeros. Yo gané por la federación. Yo gané por toda esa gente que nos apoya. sí, No soy yo. Es apoyar más el ciclismo a nivel claro. nacional, Ujú, todo por igual, ¿verdad? O sea, como que el país diga, mira, tenemos ahí, un campeón de América. Eh, Comencemos con un ciclo olímpico, sí, que de hecho fue un tema que lo hablé con Oscar este fin de semana, que me interesaría sí, ser parte de un ciclo olímpico. Nunca lo he podido hacer, porque la vez que lo conseguimos, el que estaba arriba del todo era André, entonces era obvio que era el único que podía ir
a tener la ilusión de terminarlo, ¿verdad? Es el único Pero ciclista. más que todo porque solo había una plaza, era, ahora creo que hay más, ¿o no? No, en este momento yo creo que no tenemos plaza olímpica todavía. Yo creo que en este momento, es que igual faltan 2 años para la Olimpiada. Yo creo que de ahorita en adelante es que empezamos a puntuar, ¿sí? Ah, ok, ok. Entonces yo creo que es súper importante como de ahora en adelante empezar a buscar los puntos UCI, ¿verdad? Ujú. Para lograr ser parte de esa experiencia. Ahora, lo que yo hablaba con Oscar, hay veces uno puede agarrar e invertir en el cupo, en el proceso olímpico de uno. El problema es que en ese momento el seleccionador dijo, no, pero es que está mejor tal otro. Ujú. Vamos a mandar a Daniel Bonilla a la Olimpiada y no a Jason Huertas. Pero resulta ser que Jason Huertas fue el que se pagó todo para ir a Brasil a un gran premio a conseguir puntos UCI, para ir a Estados Unidos a hacer unos criterios que tenían puntos, ¿me entiende? Entonces Ujú. es como lo último hay que saber que sí o sí va a ser uno el que está bien para atreverse a costearse uno el ciclo olímpico, que no es nada barato. O sea, imagínese usted un ciclo olímpico. Se necesita la recuperación, la alimentación, los puntos, ¿verdad? Sí. Estar bien durante 2 años consiguiendo puntos para la plaza. Y después de eso, se viene lo más difícil, ir y hacerlo bien. Porque, o sea, ¿quién le garantiza a usted que siendo un corredor de solo Costa Rica, usted Claro. va a lograr ir a terminar en la Olimpiada? O sea, más bien, si a mí me preguntan, yo diría que depende del tipo de Olimpiada que sea, tenemos un ciclista en profesional. Yo creería que es mil veces mandar mejor a Sebastián Castro que a mí. Ujú. Yo ya corro para Costa Rica. Ujú. Tenemos un ciclista en profesional, Sebas, que corre para Movistar y ha hecho, o sea, yo lo he visto, que ha hecho un desempeño muy, muy grande. Entonces, Claro, ganaron por equipos, creo, ¿verdad? Este fin de semana. sí, Parece. Nairo fue el que ganó, sí. Yo creo que ganaron la por equipos también y te hicieron tercero con Diego, creo, Sí, algo sí, así. sí. Ajá. ¿A qué voy yo? O sea, no es que me apoyen a mí, no es que la medalla mía o la cara mía sea la que ande ahí por todo Costa Rica, no, a mí no me hace falta eso. Ujú. Yo quisiera que quizás como que el gobierno o el Comité Olímpico, ¿no? O el ICOER, no sé qué, quién es el que le toca eso, Ujú. apoye un poquito más la parte del ciclismo. ¿Por qué? Porque tenemos de talento de sobra. Eh, Como te digo, no es lo mío, es lo de ese muchachito que tiene 19 años. Ujú. O sea, tiene un futuro enorme Claro. en el ciclismo y no apoyan ni los que tienen resultados grandes. Ahora no lo van a apoyar a él, que él está en un equipo de desarrollo en donde va para arriba poquito a poco. El ciclismo son escalones. Ajá, Jason, y saliéndonos un poquito también de ese tema, ahora que me contaba la parte de mentalidad, para nosotros es sumamente importante hablar de esto porque, bueno, no sé si has entrado a ver Pure Cycling, pero bueno, es una comunidad bastante nueva, tiene alrededor de un mes, ¿no? De haber sido lanzada. Tenemos más de 600 personas de más de 30 países ahí y nos hace muy felices, ¿no? Ver todo el desarrollo que ha tenido. Y la gente lo que pregunta más es acerca de mentalidad. Es enfocada más a ciclistas amateur y pues nosotros decimos que los ciclistas ya no tienen que estar solos, sino que pueden estar acompañados con una comunidad, porque ahí nos compartimos conocimiento, etcétera. Y eso ha sido parte del éxito, ¿verdad? Ya no sentirse solos y no sentirse ya parte de algo. Pero cuando ya vos ves, bueno, por ahí yo decía a algunos de la comunidad qué preguntas podía hacerte, que hoy les conté, ¿verdad? Que Ujú, hoy ujú. íbamos a estar. Entonces, no sé si ya has contado quizás en la historia que me contaste el momento más oscuro, pero yo te quiero preguntar, ¿cuál piensas vos que fue ese momento más oscuro antes de convertirte en campeón? ¿Fue alguno de los que me dijiste o hubo algo más que... No, yo creo que el momento más complicado y más oscuro que he tenido es, pues en el momento que salgo con el resultado positivo, ¿verdad? Con el adverso en Ujú. esa vuelta a Costa Rica en ese 2017, que fue algo
que me marcó muchísimo, o sea, Ujú, y me sigue marcando mi carrera deportiva. Es ujú, algo que, de, pues yo estoy seguro que es por eso que no he llegado a profesional. ujú. Entonces, yo creo que lo más complicado que me ha pasado es eso. Sí. Ok. Y con respecto, Jason, para no entrar, digamos, muy profundo más bien preguntar de la parte mental que realmente yo te decía antes de la entrevista. eh, ¿Cómo hace uno para meterse en la mente Jason? Porque para ganar ahí no solo hay que tener piernas, hay que tener una mentalidad fría, ¿verdad? Eso que vos decías bueno, hice hueco y son reacciones de milisegundos y uno sabe que si no pasa por ahí, o sea, es que el ciclismo, por eso a mí me gusta tanto, porque es que el cerebro trabaja de una manera que es a una velocidad que es increíble. O sea, usted tiene que medir la bicicleta y volver a ver y en milésimas de segundo ver si pasas y hacer el movimiento y sabes que vas a 60, 70 por hora. Entonces, si no te sale, te matas. O sea, Sí. literalmente porque hay gente que me dice, no, es que MotoGP es más peligroso, sí, pero MotoGP vas forrado. Es que tenés de pies a cabeza un forro de cuero que puedes irte literal 100, 200 metros raspado, ¿verdad? No Y pasa no te nada. va a pasar nada. Se paran y salen corriendo. Ahí cada vez uno ve a Márquez y todo el mundo donde salen corriendo. Pero es que en bici, ¿qué llevas? Una camiseta que es de, ¿verdad? Es una seda que Sí. caes de una vez, No ha ni ¿verdad? tocado el suelo y ya está Entonces, roto. sí, entonces, ¿qué piensas que una persona normal, Jason, no está dispuesta a pensar o hacer para llegar a ser campeón? Pucha, qué buena pregunta. Yo creo que nunca me la habían hecho. Me vas a poner a pensar. Pero sinceramente, Ujú, el ciclismo no es para todos. ujú, Al nivel que yo estoy en el ciclismo, yo creo que hay veces no debemos pensar. Si usted piensa, no lo hace. Es mentira. O ujú, sea, y ¿cómo lo veo yo? Si yo hubiera pensado si pasaba o no pasaba por el hueco, no pasó. ujú, ¿Por qué? Porque yo digo, uy, si no paso, me voy al suelo. ujú, ¿Me entiende? Y yo no pensé si pasaba o no pasaba. Yo vi el hueco y me dejé ir. ujú. Entonces, nosotros lo, lo decimos. O Sí. sea, para ser ciclista, a ese nivel, algo de loco hay que tener. Ujú, Yo no sé si es locura, yo no sé si es eh, ansiedad, es otro, un poco de adrenalina. No entiendo qué puede ser, pero un montón. la mentalidad le pide a uno algo y el cuerpo nada más lo hace. O sea, yo que le pedía a la mente, no sabía cómo, pero tenía que llegar adelante. O sea, yo no sabía cómo, pero tenía que salir de ahí. Entonces, Ujú, como que usted le pide a la mente reacción, no pensamientos. O sea, usted le pide, ujú, voy a salir, no sé por dónde, pero voy. Eso fue lo que hice, ¿verdad? Salí por un hueco en donde ya estaba complicado y me topo con otra barrera que también era complicada porque no pasaba. Por el lado de él no podía pasar. O sea, él tenía que correrse así para yo poder pasar entre las vallas y él. sí, Entonces yo decía, o sea, que se quite. Como que lo quité a puramente. sí, Y sí. ya yo después de eso, o sea, como te digo, nunca hubo mente porque yo no pensé en lo que iba a hacer. Ujú, O sea, yo nada más era eso que quería acelerar y punto. Pero yo nunca pensé, mira, faltan 300 metros, o faltan 250, o faltan 400. No, yo no me daba cuenta cuánto faltaban. Yo lo que sabía era que iba para adelante y punto. ujú, Como que eso era lo único que yo pensaba en ese momento, ir para adelante y ya. Entonces yo sí, vamos a ver, me ha pasado que hay que ser muy positivo, nunca hay que ser negativo, ¿verdad? así es. Lo primero, como el consejo mío para todas esas personas, Ujú, ¿qué hay que ser? Positivo. El no puedo no puede ser parte de un ciclista. ujú, Eh, el, pucha, la tengo dura, pero lo voy a intentar, se vale.
Pero es que hay veces dicen, no, es que, y mae, ¿cómo le va a ganar yo a ese mae? Entonces ya usted va pensando en cómo le va a ganar. Ujú. Usted dice, no, no, ¿cómo va a hacer él para alcanzarme a mí? ¿Me entiende? Es una forma de pensar, pucha, yo creo que desde pequeño me la inculcaron, desde carajillo tengo esa mentalidad De de que, creérsela. de que sí, soy yo, no el otro. Sí. O sea, de que si a mí me duelen las piernas, al otro también le duelen. Y si a mí me arden más, a él le arden más y alguno de los dos explota. Entonces, siempre he usado un lema también en carrera, como de que o gano o pierdo, y punto, y ya, y me desentiendo. O sea, nunca he llegado a, como que los nervios y eso nunca han sido parte de mí. ¿Por qué? Porque he salido a ganar o a perder. Pero me he presionado que, bueno, la verdad es que sí me he presionado, pero fue cuando era muy pequeño. O sea, todavía no tenía el tipo de mentalidad que después desarrollé. Ujú. Pero sí, hubo una vez que hasta fiebre tenía y me subí a la bici y gané la carrera. Una carrera por etapas y el equipo me dio la confianza de que era conmigo que la íbamos a ganar y yo no me sentía que yo pudiera ganarla y que, bueno, una cosa y hasta fiebre y ganas de vomitar y de todo tenía. Yo creo que hasta diarrea tenía. Y me subí a la bici y se me quitó todo. O sea, yo hice 2 kilómetros en la bici y se me quitó todo. Ese día fui, gané la etapa, me puse de líder, gané las volantes, hice una masacre. Por último no tenía nada, eran los nervios. Pero, Porque la mente te puede llevar al triunfo, claro, pero lo que estás diciendo es muy interesante porque la mente también te puede llevar al fracaso. Es totalmente. como usted decida dominar sus pensamientos, Exacto. Yo creo ¿verdad? que a lo último uno tiene que decirle a la cabeza que vamos por lo positivo. Ujú, Porque si uno le da la opción de salir a la cabeza, ujú. ella la va a agarrar. Como la que yo tomé en el mundial. Y de la que me arrepiento. Bueno, ahí me voy a seguir arrepintiendo, seguro hasta que quién sabe cuándo, ¿verdad? Pero si uno busca la opción fácil, a nadie le gusta lo difícil. A nadie. Y es mentira que alguien va a decir, sí, qué bonito seguir llevando frío, estoy congelado, tengo las manos blancas, no siento los dedos. Para frenar ocupo frenar con la muñeca, porque ya las manos no me las puedo mover, ¿me entiendes? O sea, es algo en donde sí, me salgo, me pongo un abrigo, ya estoy calientico. Ujú. O no, siga, termine y cuando termina, va por... yo creo que son pensamientos, son tipos de pensar. Hay gente que es muy positiva y hay gente que con poca cosa ve la salida. Yo digo que a la mente no hay que darle una salida. Hay que darle cómo resolver, pero no hay que darle esa salida que ella quiere. El cómo sí, le digo yo a eso, el Esa- cómo sí, buscar el cómo sí siempre. Exactamente. Sí, Sí. sí, ser positivo. Si puedo, si puedo, si puedo. Me voy a vomitar. Bueno, vomito, pero sigo pudiendo, sigo pudiendo, sigo pudiendo. Sí, hasta que el cuerpo se desconecte ya. Y Es si lo que ha quiere, pasado. O sea, yo con el pasar del tiempo, la mentalidad mía viene a través de muchos años. ¿Por qué? Porque yo supe lo que fue ganar una carrera ujú, de estas importantes que tengo en el palmarés mío, arratonado de las dos patas en 4 partes diferentes. Y así pedaleaba. Y eso fue en el Panamericano del 2016, sí, que yo me arratoné, faltaban 300 metros a meta. Y ya trababa las de los pies. Y yo me acuerdo que ya yo no majaba el pedal, sino que lo jalaba. Como uno va enclipado, ¿verdad? ya usaba el Entonces otro músculo. yo jalaba y jalaba y jalaba y jalaba. Pero yo no majaba y majaba. No, yo jalaba y jalaba. ¿Era por qué? Porque ya majar no podía. Sí, sí, sí. Y yo a la mente lo que le metía era que no importaba cómo, pero había que pasar de primero. Entonces, yo digo que uno, o sea, encuentra la salida si no agarra la más fácil. Pero sí, me han pasado montones de veces que me arratono y yo digo, ah, bueno, sí, me arratono, pues entonces le doy más duro para arratonarme por algo. Entonces sí, o sea, la mentalidad ha sido muy positiva, muy poderosa, siempre a favor de ser guerrillero. Yo creo que eso es como el desarrollo que ha tenido la mentalidad mía.
Muy potente eso, la verdad, Jason, de verdad muy bueno y que sé que a Sí. mucha gente le va a servir de mucho, no solo para el ciclismo, en la vida. Ujú, Si yo, por eso yo digo que a mí la bici me ha dado tanto y yo por eso es que quiero que esta comunidad y todas las empresas y todo que estamos creando y todo, prosperen porque todos son negocios alrededor del ciclismo. ujú. Y yo digo, es que la bici puede no solo transformar la vida de una persona, porque puede hacerte más feliz y también puede transformar el mundo, sino que es que la vida te da tantas cosas, perdón, la bici te da tantas cosas que vos puedes llevar a la vida normal, en mentalidad, en disciplina. No por nada acaba de salir una encuesta que dice que la mayoría de CEOs en el mundo el deporte que practican, se hizo una estadística, el deporte que más practican es el ciclismo, Ujú. ¿verdad? Porque hay mucho aprendizaje que podemos llevar a la vida real en los negocios. Sí, claro. Y ya para ir cerrando, Jason, porque se nos fue la mano, pero estuvo buenísima. Jorgen, de verdad agradecerte por el tiempo y ya para ir cerrando, en la comunidad para nada es un secreto que la mayoría de personas, por no decir todos, vamos a decir el 99% de las personas son amateur, Ujú. son personas que quieren aprender de ciclismo, no son como el caso tuyo, ¿verdad? Que ahorita corres a este nivel. Entonces, si pongo a un ciclista amateur disciplinado versus vos, qué están haciendo los dos diferente para realmente marcar esa diferencia? ¿Qué es lo que... Vamos a ver, hay veces lo que lo diferencia a uno de una persona amateur es el conocimiento, Ujú, el tipo de pensar, la forma de entrenar, tal vez. ujú, Pero si vos pones a una persona amateur con las estadísticas similares de entrenamiento ujú, y las estadísticas similares de forma física, yo creo que ahí lo que puede hacer un poco de diferencia es la experiencia que tenga esa otra persona. ujú, Pero sí, sí creo que andaría muy parecido. O sea, ¿por qué? Porque lo hemos visto acá, hasta acá en Costa Rica. Hay gente en el campeonato nacional ujú. que llega y usted los ve ahí al principio y van bien, van bien, van bien. ¿Qué pasa? Que o sea, al final no comieron, no bebieron. ¿Me entiendes? O sea, hay muchas cosas que son por desconocimiento. No es porque no tengan las cualidades, porque hay gente que más bien no se imagina las cualidades que tienen y no saben aprovecharlas, pero es por el desconocimiento de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Ujú, De que hay que comer una cierta cantidad de gramos de carbohidratos por hora, de que hay que tomar cierto líquido por hora según esté el clima. ujú. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos hacen, Entonces, como- claro, diferenciarnos de esas personas, pues más amateur, más, por así decirlo, como cicloturistas, de que, de que uno ya ha pasado por tanto, de que tiene ese conocimiento ya más a fondo. sí. Pero sí, yo he visto personas amateur que andan muy parecido a uno o hasta por encima de uno. Si hacen las cosas de pues como está acostumbrado a hacerlas uno, Sí, ¿verdad? definitivamente, entonces, de lo que hablábamos, el entorno, ¿verdad? Y el conocimiento definitivamente van a hacer que esa persona cambie. Y con respecto al entrenamiento, Jason, ¿qué parte del entrenamiento nadie quiere hacer, pero es lo que más da resultados o lo que más te ha dado resultados a vos? Ush, donde se sufre. A nadie le gusta sufrir. A nadie. Ujú, Todos, casi todos, la mayoría, soltamos cuando vamos sufriendo. ujú. Y yo creo que es ahí en donde ya usted no tiene nada, como por así decir, como cuando decimos nosotros, el tanque está vacío y usted sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo. Y el tanque va vacío y usted sigue y usted sigue. ¿Qué pasa? El tanque se hace más grande. Entonces, ¿qué va a venir después? El tanque va a costar más que se vacíe. Claro. ¿Por qué? Porque ya le metiste ahí, entonces vas extendiendo, extendiendo, extendiendo y llega el punto en donde no se vacía. Llega el punto en donde el tanque le quitaste la mitad y terminaste con otra mitad, ¿verdad? Entonces, yo creo que es eso. A lo último, Qué bueno. la parte, sí, yo creo más complicada es esa, el sufrimiento. Hay que saber lidiar con el sufrimiento para uno
cada vez ser mejor. Claro, dar la milla extra, ¿verdad? Siempre. Y si esto lo llevamos bueno, la mayoría de personas que creo que nos van a ver, porque creo que ojalá que vean muchas personas esta entrevista, pero si nos vamos a la estadística, ahí esto, igual, como decía antes, ¿verdad? Estos temas los podemos llevar a la vida real. Cuando las cosas se empiezan a poner color de hormiga, ¿verdad? Y todos sabemos que hay una parte en lo que hacemos que cuesta, que es difícil, pero ahí es donde realmente está el crecimiento real, ¿verdad? Es lo que estás diciendo. O sea, Sí, ahí en ese momento de sufrimiento es donde yo voy a ver la luz, donde voy a ver mi avance físico, donde si lo llevo a los negocios también, en los negocios aplica igual, en la vida aplica igual, en la vida de ahora que estás con pareja, con sí. familia, todo, ¿verdad? Aplica igual, digamos, en los momentos más difíciles, ahí es donde uno tiene que cambiar esa mentalidad y decir, es que aquí me estoy forzando, pero aquí donde realmente estoy aprendiendo, me estoy llevando a un nivel de crecimiento real, ¿verdad? Exacto, eso ahora lo hablo mucho yo con mi novia, Ujú, porque igual de nosotros estamos ahí viendo a ver qué desarrollamos, cómo crecemos, ¿verdad? Y pues ahora ujú, como familia. Y pucha, bueno, yo casi no le tengo miedo así al desarrollo de la vida. Que ujú, yo digo, o sea, a mí qué más me puede pasar. O sea, ya uno ha pasado por tanto, ya uno sabe salir de tanto. He salido de cosas de, pues, durísimas, complicadísimas a nivel deportivo. Yo creo que, pucha, el ciclismo es demasiado duro. Yo creo que la vida no es tan re dura como ese deporte, ¿verdad? Entonces, me ha ayudado, sí, muchísimo. O sea, no tener miedo a salir adelante en la vida. Así hay que echarse un negocio encima y ver cómo se hace, hacerlo. De, ujú. pues, hay veces sí pienso mucho porque también existe el miedo a fallar, ¿verdad? Sí, Entonces yo creo que es el que tenemos todos. sí. El miedo a que, uy, si no sean las cosas, si no aquí, si no allá, y que le mete usted una plata a un negocio y después la pierde. O sea, hay muchas cosas que uno también tiene que tener esa experiencia, creo yo, ¿verdad? Y Sí. ahí es un poquito diferente. Por eso me gusta tanto una frase, Jason, que tiene uno de mis mentores, que dice que o se gana o se aprende. Entonces, esa frase, digamos, si uno la aplica en la vida y ahorita en lo que estamos hablando, devolvemos al caso de la entrevista, ¿verdad? Y me decías, es que yo cometí un grave error, ¿verdad? En retirarme de aquella carrera, pero es que si no lo hubieras hecho, no hubieras ganado este año lo que ganaste, porque definitivamente todo en la vida se aprende algo, pero esa mentalidad de ver como que perdí, como que no, ¿verdad? No me hace ver lo que puedo lograr, ¿verdad? Entonces de una manera me limita, pero vos lo has aplicado y al final de todo ese aprendizaje Dave, ve a donde te tiene hoy. Y yo sé que tienes un futuro muy brillante, Jason, la verdad. Eh, sé que en tu mirada puedo ver que tenés hambre de crecer, de llegar a ser alguien y más con la motivación que tenés ahora, que es tu familia, ¿verdad? Entonces yo estoy seguro que te va a ir muy bien y no tengas duda que todos esos aprendizajes los vas a aplicar muy bien y vas a ser una persona de mucho éxito. Ojalá que te quedes en el ciclismo porque necesitamos personas que yo sé que a veces uno dice, bueno, necesito, ¿verdad? Un ingreso más, pero el ciclismo da muchas oportunidades. En realidad, nosotros en esta comunidad queremos decir a la gente que el ciclismo es que da muchísimo y nosotros también tenemos que darle a él para que él nos devuelva, pero hay tantos negocios que se pueden hacer alrededor del ciclismo que verdaderamente ojalá que te quedes por ahí. Ya para finalizar, Jason, si hoy empezaras de cero, ¿qué error evitarías sí o sí? Y es que es lo mismo que el que me ha marcado por siempre. Yo creo que, Ujú, vamos a ver, yo creo que eso se corrige em, con más aprendizaje, ujú, teniendo un aprendizaje mejor, no confiando tanto a ciegas, ¿verdad? sí, Hay gente que quiere algo bueno, hay gente que se puede equivocar también, ¿verdad? Entonces, sí teniendo una cierta confianza, pero siempre también uno por el lado de uno teniendo sus informaciones, ¿verdad? Yo creo que es ujú, un poquito más como lo que me marcó a mí, ¿verdad? claro, Ese proceso. ok, ok.
Y ya para que le des un consejo final de cierre a toda la audiencia, eh, no sé, puede ser de lo que sea, puede ser de entrenamiento. Te iba a preguntar de entrenamiento, pero más bien dejémoslo abierto. Un consejo para toda la gente que te está viendo y un. Bueno, yo creo que lo último, esto lo ven muchas personas, tanto jóvenes como personas mayores. Em, el consejo que yo puedo dar en mi vida es que no importa, o sea, cómo se pongan las cosas, si cuesta arriba o cuesta abajo. Lo importante es siempre ver que al final se tiene que poner plano en algún momento, ¿verdad? Entonces, la vida yo creo que es un sub y baja, hay veces estamos arriba, hay veces abajo. Yo creo que lo que hay que acostumbrarse es a estar en medio y vivir con eso, ¿verdad? O sea, no pretender siempre estar arriba porque uno no siempre va a estar arriba. O sea, ya yo he llegado arriba montones de veces y he caído y también he llegado abajo montones de veces y yo creo que ahorita Ujú. voy como por la zona estable, por la zona media y para mí, o sea, todo pasa. Las cosas buenas se van y las malas también. Entonces, en esta vida lo que hay que hacer es luchar por lo que uno quiere y por lo que se aprecia. Me parece a mí que es el consejo que uno puede dar. Bueno, Hasta, bueno, si en el entrenamiento, pues, ahí no subía a 30 kilómetros, pero después hay que bajar otros 30. O sea, al igual, yo creo que siempre, siempre pensar positivo. Creo que es mi consejo para la gente. Siempre tener ese positivismo en la cabeza, en el corazón, siempre para adelante, para adelante. Nosotros decimos que para atrás ni para agarrar impulso. buenísimo, buenísimo. Qué bueno, qué buenos consejos, Jason. De verdad, muy agradecido. Sí. No, Muchas muchas gracias gracias. por el tiempo, de A verdad, ustedes las Jason. gracias. Y muchas bendiciones y todos los éxitos en todos los proyectos. Y yo quiero decirle a las personas que nos siguen en Pure Cycling que si algo se llevan de esto es que no se trata solo de pedalear más, Mm, ¿verdad? Se trata de ver en quién se está convirtiendo uno mientras uno pedalea. Y como exactamente. dice Jason, ver todo de manera positiva porque tarde o temprano veremos los frutos de ese trabajo. Sí. Entonces, gracias de verdad, Jason, por el tiempo No, muchas y gracias a ojalá que haya ustedes. una segunda parte pronto porque quedaron muchos temas ahí en el aire, pero lo esperamos pronto otra Sí, vez. no, muy agradecido de mi parte, saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Y a ustedes por la oportunidad. Yo espero que pues les hayamos podido servir en algo a todas esas personas y servir un poquito de motivación. Créame Muchas que sí, así gracias. va a ser. Muchas gracias, más bien. Nos vemos, familia. Hasta luego. Gracias.